Oremos al Señor. Padre amado Jesús, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor. Padre, no hay más que tu presencia, Señor, que puede cautivar nuestro corazón, Señor. Solo tú nos has podido, Señor, apartar del mal, Dios. Gracias, Padre, por tu perdón, por tu bondad, por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros, Dios. Y que cada uno, Señor, de los presentes alcance esta gracia que vivimos hoy, Señor. Siendo pecadores, perdonados, recibir tu gracia, tu amor, tu presencia. Padre, que cada uno, Señor, pueda disfrutar de esto y pueda compartir con otros este evangelio que salva, que trae, Señor, verdadera libertad. Te damos gracias en el nombre de Jesús y lo decimos. Amén. Hemos caminado hasta ahora y hemos llegado al capítulo 4 de Job. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Yo creo que lo tenemos claro. El Señor presenta a Job como alguien justo, como alguien que está caminando de acuerdo a su voluntad. Él está agradado con Job, tanto así que a Satanás mismo, cuando se reúnen los ángeles de Satanás, le dice claramente: has visto a mi siervo Job. Pero él ha perdido todo, ganado, ha perdido siervos, ha perdido lo más duro, ha perdido sus hijos, 10 de ellos, 7 hombres, 3 mujeres. Y en medio de todo eso ha dado gloria al Señor, no porque estaba contento, no porque le provocaba esta alegría, sino que en medio de todo su dolor ha dado gloria al Señor, como aquel que da, como aquel que quita, como aquel que sabe lo que hace, aunque nosotros no podamos entender. La soberanía de Dios ha sido muy clara, y ahora, después de haber estado con sus amigos, 3 de ellos que se han sentado a su lado y han llorado juntamente con él, y luego han guardado silencio por 7 días y 7 noches, ellos empiezan a hablar. Y aquí empieza a hablar Elifaz desde el capítulo 4, y en vez de traer consuelo, da una cátedra de cosas que son muy obvias. Y creo que vamos a ir viendo justamente de esta manera un poco y un poco más todavía, porque ellos, en vez de solucionar de alguna manera el problema, que no pueden solucionar, por lo menos estarían trayendo consuelo a aquel que sufre. Dijimos que cuando alguien muere de un amigo nuestro, un pariente suyo o algo así, las palabras que nosotros vamos a utilizar deben ser muy bien pensadas. ¿Por qué? Porque no podemos decirle que bien es creyente o era creyente y está en el cielo, alegrémonos. Porque no es tiempo la muerte de alegría, sino de llanto, de lloro. La muerte, aún que sea de un creyente, que pueda ser gloria para el Señor y sea grata la muerte para el Señor de sus hijos, de los creyentes, no significa que los que quedamos alrededor vamos a gozarnos como Dios, porque no somos Dios, sino que somos de repente el esposo, de repente somos el hijo o el padre del que ha fallecido. Entonces, aún con toda la esperanza y con toda la certeza de que es el Señor quien se ha llevado esta vida y está en su presencia, que está siendo mimado, consolado por el Señor, nuestro ser querido, es tiempo de llorar y de recibir consuelo. Pero en medio de esta enfermedad, aquí está Job, escuchando a Elifaz, y vamos a estar en el capítulo 5, y cosas que realmente Elifaz va mencionando son cosas que otra vez Job conoce. Continúa, voy a leer el versículo 1 y 2, dice: ahora pues da voces, habrá quien te responda, y a cuál de los santos te volverás. Y está diciendo Elifaz, por lo menos que algún ángel puede escucharte, ya que como tú eres un pecador que no quieres confesar tu pecado, la razón por la cual estás enfermo, que no más insiste en ese tema, ¿cómo vas a levantar la voz al cielo y alguien va a escucharte? Ni siquiera un ángel vas a poder invocarle y que te escuche. Luego el versículo 2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldice su habitación. Otra vez utiliza su gran frase que podríamos nosotros para plantear y decir: Elifaz es la voz de la experiencia. Una vez más está diciendo lo que yo he visto, lo que yo sé, lo que yo conozco.
Aparte de haber planteado sus sueños, sus pesadillas y sus visiones para poder justificar algo, diciendo que Job es el pecador que está recibiendo lo que merece de parte del Señor, aquí otra vez está diciendo: mi experiencia me dice que realmente aquel que ofende a Dios es el castigado, aquel que está ahí como un envidioso está sufriendo en sí mismo. Un pecador debe estar sufriendo por causa de su pecado, pero aparte de eso, Job una vez confiesa. Una y otra vez el concepto de Elifaz respecto al sufrimiento de Job. Ahora, yo me imagino que alguien que está enfermo y sufriendo no necesita que alguien le diga: sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que te está doliendo el cuerpo, porque el páncreas sufre. No te interesa que te dé explicación. Los médicos ya te han dicho el por qué estás doliéndote el cuerpo, por qué estás sufriendo. Si alguien viene a visitarte, no tiene que darte una cátedra médica respecto a tu dolor. ¿De qué te sirve que te vuelva a decir: no, las piedras de tu riñón es lo que pasa a provocar? Si has venido a esto, entonces no vengas a visitarme. Por lo menos siempre te ha mirado, dame la mano, dime, ya pasará. No, aunque no pase. Pero ahí está Elifaz. Y varios comentaristas dicen: no es que no eran sus amigos los que van a hablar aquí una y otra vez, sino que hay pocos amigos, pero muy pocos, que te conocen tan bien como para saber realmente cómo es tu corazón. El Señor sí te conoce, el Señor sí me conoce, pero de repente hay muy pocos, y no porque no sean nuestros amigos. Amigos entrañables todavía no nos conocen, y es real. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros que nadie ha visto, y que solo Dios lo ha perdonado, o que Dios conoce, porque Él lo conoce todo. Ellos tampoco conocen a Dios realmente, porque si conocieran a Dios podrían haber entendido lo que está pasando. Pero ¿quién de ellos podría haber entendido si nosotros ahora que estamos leyendo las Escrituras y que conocemos el principio y el fin de esta historia, recién estamos entendiendo algunas cosas? Pero bueno, continúan y del versículo 4 en adelante dice: sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos deberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Hasta aquí lo que está diciendo es lo mismo que Job conoce. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que el Señor dice con claridad: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. No es el paraíso. Ese concepto de me he convertido a Cristo y todo me sale bien, y prospero y soy sano, y mirá que lo que yo quería el Señor me ha dado. Creo que es una verdad a medias, porque en este mundo tenemos todos aflicción. Sin embargo, los que nos hemos rendido delante del Señor, vemos su mano en medio de la aflicción, cuando dice amén. Vemos su mano en medio de la aflicción. Y no solamente eso, claro que tenemos la gracia del Señor en lo que hacemos. ¿Cómo el Señor puede de repente prosperar nuestros caminos cuando otros no prosperan? ¿Cuántas veces hemos visto que nuestra enfermedad ha pasado como nada, mientras tanto que otros no saben de ella? Pero si aún Dios permitiría necesidad en nosotros, aflicción en nosotros, o enfermedad en nosotros y muerte, estaría bien, porque Él es soberano. Cuando dice amén, Él es soberano. El tema de por qué a mí, que también Job lo va a decir, es algo que está en nuestra boca y que no tiene coherencia. Porque al fin y al cabo, ¿quién merecemos nosotros de parte de Dios? Sino el mal. ¿Acaso nosotros, cada uno de nosotros, contando conmigo, le hemos agradado a Dios en todo? ¿Acaso cada uno de nosotros puede decir: oh Señor, sí, siempre he sido fiel a ti, Dios? Yo he caminado en integridad, nunca he pecado, nunca he ofendido a nadie. En realidad todo el tiempo te sirvo, Señor, y te adoro. Nadie de nosotros podría decir esto. Aunque la negamos, aunque queremos hacerlo, aunque procuramos una y otra vez, ninguno de nosotros podría presentarse delante del Señor con sus obras y merecer el bien. Por lo tanto, si el Señor permitiría mal en nosotros, estaría bien. Pero para el creyente aún la muerte sigue siendo ganancia.
aún la muerte sigue siendo ganancia. Hay personas, como una niña en La Paz, que hace muchos años, que la gente la visitaba y lloraba delante de los padres y todo, porque esta niña, muy niña, iba a morir. Pero esta niña había conocido al Señor desde muy pequeña. Y ella miraba a los demás en medio de lo que ella sufría y sabía que iba a morir y decía, no llores por mí, yo sé dónde estoy yendo. Yo voy con Dios y estoy orando por ti. Casi cada persona que se encontraba con esta niña, visitándole y tratando de consolarle, salía desafiado y consolado. ¿Por qué? Porque tenía la certeza absoluta de lo que Dios estaba permitiendo no era mal para ella, porque iba a ser el camino al Señor, a quien esta niña había aprendido a amar. Es tan difícil enseñar a nuestros hijos a amar al Señor. La pregunta para nosotros debe ser esta: ¿amamos nosotros al Señor tanto que nuestros hijos puedan ver este mundo? De alguna manera les estamos dando un camino para seguir. Amemos más al Señor y podamos ser consolados aún en medio del dolor, sabiendo que no merecemos el bien que el Señor aún nos puede dar. Hasta ahí entonces Elifaz ha hablado respecto a la seguridad de que el mal es recibido por el malo, al fin y al cabo, como un castigo de parte de Dios. Pero hemos dicho claramente la anterior semana que no siempre es así, que aún también los buenos sufren mal. Hemos recordado a Salomón diciendo en Eclesiastés que dice que he visto debajo del sol que tanto lo bueno y lo malo viene sobre los justos y sobre los pecadores. Por lo tanto, ¿qué tipo de consuelo es este? Pero está seguro Elifaz, como los demás amigos, que Job está ocultando un pecado, que él no está confesando sus pecados. Y aquí, en el versículo 8 en adelante, dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Y es como un ruego a Job, diciéndole: Job, en verdad haz esto, acércate al Señor, confiesa tu pecado y puedas recibir paz de Dios. Entonces dice, versículo 8, una vez más: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan más nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan en tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Como si te arrepientes, vas a disfrutar de todo esto. Si tú te arrepientes, confiesas tu pecado, tú vas a poder disfrutar de todo esto. Otra vez es una media verdad. Claro que vemos la mano del Señor sobre nuestra vida. Claro que vemos que a unos que nos quieren hacer mal los hacen bien. La historia de José es esa. Él es tomado cautivo cuando sus hermanos querían aún matarle y después lo venden como un esclavo, y al final termina siendo segundo después de Faraón en Egipto. Y él es el salvador para la tragedia que vive el mundo entero de hambruna, para su propia familia y su pueblo. Entonces, es real lo que está diciendo, sí es verdad. Pero podemos acercarnos a alguien que está sufriendo algún mal, alguna enfermedad, algún tormento, y decirle: seguramente te has hecho mal, seguramente te has pecado contra Dios, ¿por qué no te arrepientes de una vez? La mujer de Job estaba diciendo: maldice a Dios y muérete, no tienes esperanza, suicídate de una vez, para con eso. Y los amigos le están diciendo: confiesa tu pecado y de una vez vive la misericordia del Señor en tu vida. Job había vivido tanta abundancia que todos lo admiraban. Job mismo va a confesar que los más grandes de la tierra, en ese entonces cerca suyo, le admiraban y le tenían como consejero. Todos admiraban su riqueza y cómo Dios le bendecía. ¿Acaso ellos no recuerdan quién es Job? Continúa el versículo 17 en adelante. Dice: aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga
Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es tan importante recordar que Jehová ama, Él castiga como buen Padre. Él recibe a aquellos que son hijos y los azota, dice la Escritura. Alguna persona, o más de una persona, me ha dicho en medio de una predicación: pastor, ese Dios que se dice que castiga, ese Dios no lo conozco. Y mi respuesta siempre es porque no conoces a Dios. Puedes conocer a un Dios, como decía Alvarito cuando estaba predicando. Puedes conocer a un Dios, puedes tener un Dios de caricatura tuyo, puedes haberte inventado un Dios. Pero el Dios de la Biblia te lo conoce a través de la Biblia. Y el Dios de la Biblia, según todos los que realmente han estudiado las Escrituras, pueden decir que es el creador del cielo y del universo y aquel colgado en la cruz de un madero. Entonces quiero acercarme a Dios diciendo: oh Señor, entonces debo conocerlo a través de las Escrituras. Y aquí el Señor otra vez está manifestando y permite que Elifaz diga una verdad. He aquí bienaventurado, más que feliz, el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Le está diciendo: el Señor te está castigando. Vamos a ir a entender, vamos a estar entendiendo, más adelante lo que el Señor está permitiendo en la vida de Job. Vamos a entender esto de alguna manera. Pero lo que está diciendo aquí es: tienes que gozarte de ser hijo de Dios. De que realmente al ser hijo de Dios estás viendo la disciplina del Señor, el castigo del Señor, porque eres hijo. Conozco una historia muy preciosa y muy dura de un amigo muy querido. Él vivía en La Paz y estaba paseando con su hija en una motocicleta. Él ni siquiera estaba corriendo ni haciendo ninguna cosa de locos. Estaba paseando por un lugar muy tranquilo. Y una persona tuvo un descuido muy grande y los arrolló a él con la motocicleta y con su hija. Porque su hija no sea lastimada, él saltó de la moto con la hija abrazada y prefirió golpearse el cuerpo, pero no sacó la pierna entre el auto y la motocicleta, así que se partió la pierna de una manera terrible y perdió un pedazo así de hueso. Cuando lo visitaba a él, tenía todos los tornillos ahí, estaban esperando que hueso con hueso puedan acercarse y poder él estar mejor. La terapia que él tenía que vivir era más de un año estar echado en cama con esos tornillos y esas cosas. Cuando yo pude visitarme, entonces fui y me dijo: Sergio, yo soy la perna quebrada. La perna quebrada es la oveja que se aparta del Señor y el Señor, como buen pastor, rompe su piernita, la entablilla y se la pone en los hombros. ¿Por qué? Porque de esta manera el Señor puede tenerla cerca y puede disfrutar realmente de su cariño, de su cuidado. Es una disciplina de amor tan grande que el pastor hace con la oveja. Y esta ovejita, cuando sana, ha dependido tanto del pastor que siempre camina cerca de él. Entonces, si uno puede ver que hay perritos y alguna oveja por ahí cerca de los perritos pegada al pastor, es porque ha sido la perna quebrada. Alguien que sabe depender del pastor y que nunca más se perderá. Y él me decía: Señor, soy la perna quebrada. Estaba tan lejos del Señor. Estaba viviendo mi vida lejos de Él, simplemente tomando en cuenta a Dios, pero no viviendo para Él. Y el Señor me ha guardado aún de llevarse a mí. Y solo ha permitido en su disciplina, en su castigo, que yo pueda vivir este dolor y esta terrible infierno. Cosas que uno no podría entender si no conocería al Señor de la Biblia. Ustedes saben que este hombre hoy día está con un cáncer y está viviendo los últimos tiempos de su vida, y me dice, después de haber pasado este accidente por lo menos hace unos 15 años, nunca se apartó del Señor. Ahora díganme si él va a partir como todos partimos hoy en día. Qué precioso que hubiera sido el Señor el que le castigó en su momento, para que se aferre a él hasta ahora. Y él, estoy seguro, como me lo dijo por teléfono hace pocos días, me dijo: oh, si el Señor me da más vidas para servirle, si me da más vidas para adorarle, yo
espero el día del Señor. Y si Él quiere sanarme, también me puede sanar. Y si no, me voy con Él. ¿Cuánto me entienden? Necesitamos entonces poder ver que el Señor es aquel que castiga a quien ama como un buen padre. ¿Por qué esta generación tiene un desastre de jóvenes? Porque les han quitado la autoridad a los padres y los padres no castigan a sus hijos. Y no estamos hablando de la brutalidad donde algunos padres deberían estar presos por tanta porquería y tanta violencia que ejercen contra ellos. Pero la buena disciplina y la firmeza del padre puede salvar al hijo de la necedad. Y eso dice la Escritura, que la vara corrige al necio, que puede quitar la necedad del hijo. Pero Job todavía está en este dilema. Señor, sí, yo no soy digno de todos los bienes que tengo o he tenido, y aún de más les puedo ser digno porque solo soy un pecador. Pero no hay nadie que le traiga consuelo. Está diciendo, arrepiéntete, confía en tu pecado. Es por eso que estás sufriendo. Ahora continúa la Escritura y dice en versículo 18 en adelante, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Oh Dios, aquí está muy claro el concepto que Dios hace el bien y el mal en la vida de los creyentes. ¿Cómo Dios puede permitir el dolor y aún la muerte? ¿Cómo el Señor puede permitir la enfermedad y el hijo puede sanar? Job dijo claramente a su mujer, le dijo, ¿recibiremos solamente bienes de parte de Dios y no males? Le diremos, Señor, gracias por lo que tú me das, y no le diremos gracias, Señor, por lo que tú me quitas. Conocer a Dios es saber que Él es soberano y que todo lo que hace es bueno, aunque nuestros ojos no puedan entenderlo cuando dicen amén. Versículo 19, en 6 tribulaciones te librarás, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra, del azote de la lengua serás cubierto. Llega hasta el punto, Elifaz, de decirle una verdad. Cuando tú te arrepientes y buscas al Señor, Él no solamente saciará tu hambre y te salvará de la muerte, sino que aún de esto, Él mismo te salvará del azote de la lengua. Tú serás cubierto de esto. Ahora, díganme, ¿qué tan fácil es destruir a alguien? ¿Qué tan fácil es destruir a alguien con chismes y simplemente con habladurías? Es tan sencillo. A mí me impacta, realmente me llega a mover en el corazón cómo en mi vida he encontrado cristianos que cuando se nombra a alguien cristiano, se llama cristiano, no estoy diciendo que lo sean, o de repente están en un proceso de conversión, pero cristianos que de repente en La Paz, aquí o donde sea, les digo, sí, te cuento que me he encontrado con Juanito, lo estoy predicando de Cristo. Ah, no, Juanito, y me cuentan toda su historia. O sea, me cuentan desde que nació, lo que pecó, lo que no fue al colegio, lo que era medio burro, y me dicen todo completo. Y yo digo, pucha, a este hombre lo acaban de destrozar delante mío. La prueba es que lo veo y digo, ah, el burro este. O sea, no voy a poner, ni siquiera tengo una buena imagen de él porque me lo acaban de destrozar. Y de repente le digo, sí, pero le estoy dedicando a la sobrina de la tía Chunti. Y realmente, mira, pucha, qué linda chica, no, es linda, pero loca, como ella sola. Estaba con mi primo, con mi hermano, y empiezan a darme todo su currículum de pecado. Y yo me estoy gozando de predicar el evangelio a alguien. Y otra vez acaban de destruir su vida delante de mí. Sabias palabras. Ellos no saben controlar su boca. Para nosotros, la pregunta es, ¿y nosotros controlamos la nuestra? Qué bien que podemos decir, oye, estás compartiendo de Cristo con tal persona, qué bendición. Esta persona necesita igual que nosotros de Cristo. Así como nosotros no somos perdonados hoy, necesita ser perdonado o perdonado hoy. Me pareció fantástico como un hombre, el día que se casó con una mujer divorciada, él tomó la decisión de que esta mujer entre en blanco
Y la mujer no quería casarse de blanco, ella decía, no, yo soy divorciada, todo el mundo lo sabe, tengo hijos y todo eso, ¿cómo voy a entrar yo delante de toda mi familia y de todo el mundo de blanco? Entonces el hombre le dijo, ¿tú crees que el Señor me ha perdonado a mí de todos mis pecados? Y él respondió, sí, también te he perdonado de los tuyos. La dignidad que tengo para estar en el altar contigo es la misma que tú tienes, la sangre de Cristo que limpió mis pecados. Entonces la Escritura dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero si nuestra boca está destruyendo a cada persona y no le está permitiendo ni siquiera vivir de aquí en adelante una vida nueva, entonces ya somos cómplices del diablo. Porque el diablo es el acusador de nuestras almas. Mientras tanto que el Espíritu Santo que nos convence del pecado nos lleva a Cristo en el arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Para tener paz con Dios, con el amén. Lo que está diciendo otra vez sigue siendo verdad. Claro que si te arrepientes, si te acercas al Señor, aún de las lenguas será, del azote de las lenguas, será encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. Versículo 22. De la destrucción y el hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto, y a las fieras del campo estarás en el pastorcido. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver de tu descendencia, que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Versículo 26. Vendrás en la vejez a la sepultura, como gavilla de trigo se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así, óyelo y conócelo tú para tu provecho. Elifaz está diciendo que si él se arrepiente, en verdad va a tener todo esto. Y Elifaz no sabe que el Señor tiene preparado todo esto para Job. Tiene preparado todo esto para Job porque no es precisamente el pecado de Job el que lo tiene como está. Job va a reconocer de aquí en adelante que también es alguien pecador que no merece el bien de Dios. Y que si va a ponerse delante de Dios a debatir sobre si hay razón sobre su sufrimiento, lo va a perder. Porque Él es Dios, soberano. Y es solamente criatura de Él. Pero Elifaz está diciendo que ese bien y esa bendición va a venir cuando reconozca su pecado, se arrepienta, sale a luz su pecado y él pueda ser perdonado y bendecido por el Señor. Esto sí es verdad. Si tú y yo seguimos ocultando delante del Señor nuestro pecado, si nosotros seguimos guardando delante del Señor nuestro pecado como algo oculto delante de Él, el Señor no nos perdona. La Escritura dice que si hemos pecado y confesamos ese pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. El Señor quiere perdonar al impío, eso es lo que dice el Señor. Yo hubiera crucificado a Pedro por negar a Cristo y hubiera mandado a la guillotina al apóstol Pablo por perseguir y matar tantos cristianos. El Señor los levantó a cada uno de ellos como apóstoles. Los escogió para servirle. Si nosotros en verdad creemos que el Señor ama a Dios y puede perdonar, entonces podemos acercarnos nosotros todos los días a Él. Entonces podemos ver a los de afuera no como menores o peores que nosotros, sino reconocer que si el Señor me ha librado de pecado a mí, si el Señor me ha perdonado a mí, también lo va a hacer con otros. Y no necesito traer a memoria todo el pecado de la gente cuando me nombren de ellos, porque no soy mejor que ellos, ¿no? Cuando alguien realmente se considera pecador porque el Espíritu de Dios mora en él, cuando es convencido realmente de pecado, entonces está seguro que el Señor no debería haberle perdonado. Pero el Señor sigue perdonando. La cruz no ha sido en vano para muchos de nosotros. El sacrificio, derramando su sangre y sufriendo el castigo por los pecados, para mí no ha sido en vano. Si para ti no ha sido en vano, entonces recibe la gracia del Señor, recibe el perdón de Dios y puedas darle gloria en medio de todas circunstancias. ¿Estás viviendo algo peor que vos? Yo no creo.
Yo no creo. De repente Abraham podría decir eso, cuando tuvo que poner a su hijo en sacrificio delante de Dios, en contra de todo lo que había conocido de Dios, y tuvo que llevar a su hijo para ser sacrificado, y él mismo tenía que sacrificarle. Puede ser que Abraham pueda entender a Job y decir, no puede haber algo peor, que yo mismo sacrifique a mi hijo delante de Dios, un Dios que no quiere sacrificios humanos y me lo pide, y yo se lo voy a dar porque él pidió. Pero tú y yo, y aún juntos, no hemos sufrido lo que han sufrido ellos. No estamos sufriendo lo que han sufrido ellos. Pero el Señor tiene bondad para ti y misericordia, porque se compadece, porque Él vino como hombre, se hizo hombre y se puede compadecer de ti y de mí en medio del dolor. Ven a Cristo, acércate a Él en verdad. No sigas postergando tu consagración al Señor. No sigas como simpatizante de Cristo. Recibe su perdón.